Padre bendito, te damos tantas gracias en esta noche que nos has permitido regresar seguramente a nuestra casa, Señor, disponer este tiempo para entrar en contacto con tu palabra. Anhelamos que este tiempo sea un tiempo para edificar nuestro corazón, nuestra fe, para renovar nuestros pensamientos y para que tú, Señor, sigas siendo el primer lugar en nuestros corazones. Rogamos, Señor, que a través del estudio de tu palabra el día de hoy, tú puedas llenar nuestras vidas, puedas saciar cualquier necesidad que tengamos, Señor. Gracias te doy por la vida de todas las que ya están conectadas, Señor. Te pido que apresures los pasos y les permitas conectarse a aquellas que aún vengan de camino, Señor, o que aún estén atendiendo alguna actividad. Facilítales los medios y las formas para que puedan ingresar a este estudio. Ponles en su corazón el querer como el hacer. Y sobre todo, Padre, te ruego que sigas tú fortaleciendo a este grupo de mujeres. Nos ponemos en tus manos, Señor. A ti encomendamos nuestra vida, nuestras decisiones. Toda situación que hoy estemos viviendo, Señor, la ponemos delante de ti. Gracias por este tiempo, gracias por la palabra que hoy has dispuesto para nosotras. Usa mi boca, Señor, que cada palabra que salga de ella sea buena, sana y de enseñanza para nosotras, Señor. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Magas, pues nuestro estudio del día de hoy lleva por título Llena tus vasijas. Y pues vamos a ir a una historia del Antiguo Testamento, de un milagro que obró Dios por medio del profeta Eliseo en una mujer viuda. Y quiero que me acompañen al libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Te sugiero que dejes una marca ahí en esa lectura porque vamos a estar regresando en algunos momentos a retomar algunos versículos para irlos explicando. Entonces, segundo libro de Reyes, capítulo 4, del versículo 1 al 7. Y dice así: Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Bueno, realmente esta es una historia llena de enseñanzas. Hay muchísimas cosas que podemos aprender, muchas cosas, muchas áreas desde donde podemos ver esta historia. Sin embargo, pues hoy quiero desarrollar un poquito cuál era la condición de esta mujer en ese momento. Esta historia de esta viuda nos recuerda que en cualquier momento de nuestra vida, en un abrir y cerrar de ojos, el mundo que vivimos puede cambiar. Seguramente, pues ella no esperaba que su esposo muriera, ¿verdad? Fue algo que sucedió. La Biblia no revela mucho en relación a por qué o cuál fue la causa o de qué murió o cómo fue, ¿no? Pudo haber sido un accidente, pudo haber sido una enfermedad. Sin embargo, seguramente ese hecho le dio un giro de 180 grados a la vida de esta viuda, ¿no? Dejando claro con esto que nosotros no tenemos asegurado nada en este mundo, ¿no? En nuestro andar
Ni siquiera nuestra vida la tenemos asegurada, ni nuestra posición económica, ni nuestro bienestar, ni nuestra salud, ni siquiera nuestra familia, ¿no? Así como está integrada hoy por hoy. Lo único que sí es seguro es que Jehová es bueno con nosotros todo el tiempo, ¿no? Sin importar qué sea lo que perdamos o qué sea lo que cambie en nuestra vida, de lo que sí podemos estar segura es que Dios siempre es bueno con nosotras. Y esto me gustaría compartirles este versículo, que es uno de mis versículos favoritos en la Biblia. Está en el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 7. Entonces, si me quieren acompañar en sus Biblias al libro de Nahum, también es un libro del Antiguo Testamento, es el libro de profetas menores, está después del libro de Miqueas. Miqueas, y después está Nahum. Y bueno, aquí en este libro, de alguna manera se está narrando una profecía sobre Nínive, ¿no? Una ciudad malvada que de alguna u otra manera estaba cometiendo pues pecado contra Dios, ¿no? Pero aún en medio de ese pecado, de esas fallas, hay una esperanza y aún tendía muy claro esto, ¿no? Que a pesar de eso, en el versículo 7 dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Entonces dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Esta mujer seguramente estaba angustiada, no era nada fácil lo que estaba viviendo. La situación era que su marido había muerto, que tenía una deuda importante, algo que ella no podía pagar, y al quedar viuda en esa época, pues significaba que estaba totalmente desamparada, que no tenía forma de poder saldar esa deuda contraída por su marido. Y por lo tanto, así como lo establecía la ley, sus hijos iban a ser separados de ella, llevados como siervos para pagar la deuda. Y esto pues la iba a dejar a ella pues totalmente sola, ¿no? Iba a ser alguien que se quedara sin familia, porque finalmente sus hijos iban a ser llevados y pues su esposo ya no estaba con ella. Como vemos, estaba en medio de una gran dificultad, necesitada de ayuda urgente, ¿no? Era algo que le apremiaba, o sea, no era algo que podía esperar, sino que ella necesitaba ayuda de manera inmediata y necesitaba provisión para resolver esta necesidad. Cuando nosotros vemos en este pasaje, la palabra central es provisión, provisión de Dios. Es la palabra clave del pasaje, aunque ahí en el pasaje no diga provisión, toda la historia va o gira en torno a la provisión. ¿Y qué entendemos por provisión de Dios? Bueno, la provisión es la palabra clave de este pasaje y significa proporcionar lo necesario o conveniente para un fin determinado, con el fin de resolverlo. Entonces, cuando nosotros pedimos la provisión de Dios, esperamos justamente que Él nos proporcione lo necesario o conveniente para resolver algo. Esta palabra la podemos pensar desde el momento en que hay una necesidad. En ese momento, cuando nos encontramos en necesidad, es cuando se pone en juego nuestra fe y ahí tenemos dos alternativas. O pedimos a Dios que nos provea o nosotras mismas nos planteamos nuestra estrategia y tratamos de conseguir nuestra provisión por nuestra cuenta, ¿no? Entonces, siempre que hay una necesidad, se abren dos caminos, dos posibilidades. O le pedimos a Dios que nos provea o nosotras buscamos con nuestros propios medios esa provisión, ¿no? Y aquí vemos que esta mujer pues tomó la mejor decisión. La mejor decisión fue acudir a Dios, solicitando su ayuda.
En este caso lo hizo a través del profeta Eliseo. Recordemos que en esa época, pues las personas no tenían la libertad que hoy tenemos nosotros de acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios, ¿no? En ese momento ellos, la forma que tenían de acercarse a Dios, pues era a través de esos santos hombres que Dios había puesto, de esos siervos que él había puesto. Entonces esta mujer se acerca a Eliseo, pero sucede algo importante en esta situación. Vemos cómo Eliseo le da a esta mujer unas instrucciones muy peculiares, ¿no? No fue tan sencillo lo que él le pidió, pero a la vez fue muy claro en lo que él le instruyó a esta mujer. Y esto con el fin de que ella tuviera una participación activa en el milagro que iba a recibir. Este pasaje nos muestra que Dios no hará lo que nos toca hacer a nosotras. Él se va a encargar de lo que es imposible para nosotras, pero lo que sea posible, tú lo vas a tener que hacer. En este caso, pues la mujer recibió instrucciones para hacer cosas que ella podía hacer, como conseguir las vasijas, ¿no? Ir y pedir esas vasijas, traerlas, encerrarse con sus hijos, ¿no? Eso ella lo podía hacer. Lo que ella no podía hacer era multiplicar el aceite. Entonces, esa parte la proveyó Dios, ¿ok? Al estudiar este pasaje con detenimiento, vamos a entender que cuando nosotras pedimos provisión a Dios o necesitamos de la provisión de Dios, hay tres cosas que Dios nos pide ante esa necesidad de provisión. Y hay dos características con las cuales Dios nos da esa provisión. Entonces vamos a ver qué tres cosas te pide el Señor a ti que hagas cuando requieres esa provisión. La primera, Dios te pide, o bueno, Dios demanda de nosotras la petición, ¿no? Que tú te acerques y le pidas al Padre. En este caso, dice que Eliseo, en el versículo 2, si regresas a nuestra historia inicial que estaba en Segunda de Reyes, capítulo 4, en el versículo 2, dice que Eliseo le pregunta a esta mujer cuál era su petición, ¿no? Y le dijo que fuera específica. Y después Eliseo la reta en esa petición que ella hace, le dice, ¿y qué haré yo? O sea, ¿yo cómo te puedo ayudar, no? Y entonces no le ofreció una solución inmediata, ni le entregó la provisión instantáneamente, sino que la llevó a que ella pidiera específicamente lo que necesitaba, ¿no? Entonces ella ya le había dicho cuál era su necesidad y le dice, ¿qué haré yo? ¿No? Sé específica, ¿qué es lo que quieres o qué es lo que necesitas, ¿no? Y muchas veces en nuestras peticiones hacia el Señor, pues tenemos que ser específicas, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que realmente requerimos? Y ante esa petición, Eliseo le lanza otra pregunta, ¿no? Que sería la segunda cosa que Dios te pide cuando tú requieres provisión. Y dice la posesión, ¿no? Eliseo le dice, declárame qué tienes en tu casa. O sea, le está diciendo, dime tú qué posees, tú qué tienes, para que yo pueda obrar, ¿no? Entonces, muchas veces Dios así nos va a decir, ¿no? No va a venir la solución inmediata. A lo mejor tenemos un problema en el matrimonio, pues nosotros quisiéramos, ¿no? Que, Señor, te pido por mi matrimonio, que todo se resuelva, y tú, ya, ay, ya mi esposo ya es otro, wow, ya cambió, ya es diferente, no, hombre, wow. Pero no es cierto. La verdad es que Dios nos dice, bueno, ¿tú qué tienes? Declárame qué tienes, ¿no? ¿Con qué cuentas tú para cambiar esa circunstancia que estás viviendo? Y entonces ahí viene esa parte. Y fíjense cómo ella le responde a Eliseo. Le dice, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. O sea, de inmediato esta mujer se apresuró a descartar lo que ella poseía, ¿no? Vio realmente poco. Dijo, no, pues es que yo qué tengo, yo no tengo nada, ¿no? Tengo un poquito de aceite nada más. Pero Eliseo veía posibilidades donde la viuda vio carencias.
Entonces, eso es lo que tenemos que también aprender nosotras, ¿no? Como mujeres de Dios. Enfocarnos en lo que tenemos, en lo que Dios ya nos ha dado y no descartar eso que Dios ya te ha dado, porque de eso que Dios ya te ha provisto o de eso que tienes, Dios lo va a usar para seguir multiplicando, para seguir aumentando, para seguirte bendiciendo. La provisión de Dios demanda que hagamos una valoración de lo que hemos recibido de Él. Esta mujer seguramente pues ya había hecho así como su inventario, ¿no? A ver qué es lo que tengo. Y dice que solo tenía esa vasija de aceite. Y al parecer, pues bajo ese contexto podemos entender que a lo mejor el esposo no había muerto recientemente. Tal vez ya había un tiempo que había transcurrido entre la muerte del esposo y el que ella fue a ver al profeta Eliseo, ¿no? Y obviamente esta pequeña vasija de aceite o este poco aceite que le quedaba, pues era su bien más preciado, ¿no? Lo único que podía ya a lo mejor tener. Y a veces cuando nos encontramos en ese momento donde ya no hay como más que hacer, es cuando realmente nos rendimos al Señor. Cuando ya te quedas sin opciones, sin alternativas, es cuando realmente te rindes al Señor y dices, Señor, necesito ayuda, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos que entender que a lo mejor no acudir hasta ese momento ya extremo, ¿no? Cuando las cosas ya están en el límite, sino que nosotras tenemos esa apertura de acercarnos a Dios todos los días, de acercarnos a Él en cualquier necesidad, ¿no? No esperar a que las cosas se compliquen más, ¿no? A veces como que vamos haciendo desidia o vamos dejando y no nos acercamos a Dios a pedir consejo, a pedir guía, a pedir instrucción, sino dejamos crecer las cosas ya hasta que están así como que ya a punto de estallar. Entonces es cuando venimos en busca de esa provisión de Dios, ¿no? Entonces, por eso la mujer en ese momento pues dijo, yo no tengo nada, ¿no? Y pues esto también nos lleva a pensar que nunca debemos olvidar todo lo que recibimos, porque Dios nos lo ha dado todo. Por poco que sea, es importante y debemos de estar agradecidas por ello, ya que Dios siempre nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. ¿Sale? Y ahí quiero que me acompañes a un versículo que también es aliento para nuestra vida, que está en Santiago 1:17. Y mientras lo buscan, voy a repetir los versículos que hemos visto para que hay una hermana que no los tiene y vamos a repetirlos mientras ustedes me apoyan buscando en sus Biblias Santiago 1:17. El versículo clave, hermana, es Segunda de Reyes 4, del 1 al 7. Hemos leído ese. También leímos Nahum 1:7 y ahorita vamos a leer Santiago 1:17. ¿Sale? Santiago 1:17 dice así: Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, todo lo que tenemos nosotros ha sido un regalo de Dios. La vida que hoy tú tienes es un regalo de Dios. El esposo que hoy tú tienes es un regalo de Dios. Los hijos que tú tienes son un regalo de Dios. El trabajo que tú tienes es un regalo de Dios. Ajá, es algo perfecto que Dios lo puso para ti, ¿no? A veces yo creo que cambiaría mucho nuestra forma de interactuar y de hacer las cosas si en todo momento tuviéramos puestos esos lentes y que viéramos todo como un regalo, como un don, como una dádiva de Dios, ¿no? Porque entonces a lo mejor nos sería más fácil amar, nos sería más fácil perdonar, nos sería más fácil entregarnos a las actividades que tenemos que hacer, porque todo lo veríamos como algo que proviene de Dios. Y así es, ¿no? Así lo tenemos que creer. Todo lo que hoy tú tienes, tu casa, tu trabajo, tu auto, todo, proviene de Dios. Y si lo vemos desde esos ojos, pues entonces las cosas toman otro sentido, ¿no? Y nos vamos a sentir realmente
agradecidas con lo que Dios ya nos ha dado. Y bueno, además de esto, además de saber que todo lo que tú tienes, Dios te lo ha dado, Dios promete en su palabra que a quienes le buscan, como lo hizo esta mujer, no les faltará nada, no les faltará bien alguno. Y esto lo plasma muy bien un salmo, que es un salmo también muy hermoso, el Salmo 34. Si me acompañas, por favor, en tu Biblia al libro de los Salmos, capítulo 34, versículos del 8 al 10, vamos a leer. Salmos 34. Versículos del 8 al 10. Dice así: Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Entonces, justamente esto era algo que estaba en el corazón de la viuda, ¿no? Ella sabía que si buscaba a Eliseo, porque recuerden que cuando inicia la historia, en el versículo 1, dice que esta mujer era esposa de los hijos de los profetas, ¿no? Esta expresión de mujer de los hijos de los profetas era que era esposa de un varón que era de un grupo que estaba o que siendo enseñado, que se discipulaba, por decirlo así, con Eliseo. O sea, era un hombre que vivía bajo los preceptos, bajo los principios cristianos. Entonces, pues podemos entender que a su vez esta mujer pues también conocía, sabía quién era Dios, ¿no? ¿Qué representaba a Dios en sus vidas? Y una característica que también dice es que el esposo era temeroso de Dios, temeroso de Jehová. Seguramente, pues esta mujer tenía eso en su corazón también, ¿no? El ser temerosa de Dios. Y como lo expresa el Salmo que acabamos de leer, dice, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen, ¿no? Entonces, nada nos va a faltar. Así como esta mujer se encontró en esa situación de ruina, digámoslo así, ella sabía que a pesar en esa circunstancia, pues no le haría falta. Y por eso se acercó a Dios. Dios puede usar esa pequeña vasija de aceite, es decir, Él puede usar todo lo que te quede a mano en los momentos en que sentimos que no tenemos lo suficiente, como es en esta historia. Él ha sido suficiente. Cuando tú sientes que no sé, estás falta de fe, estás falta de amor, estás falta de perdón, a lo mejor tienes una necesidad financiera, a lo mejor tienes una necesidad en el trabajo, no sé, en ese momento de necesidad, cuando sientes que lo que tú tienes no es suficiente, piensa, Dios sí es suficiente. En esta situación que yo estoy viviendo, Dios es suficiente. Y la tercera cosa que Dios nos pide con su provisión, ya vimos dos. Vimos primero que le pidas, después que le entregues o que declares qué es lo que tú ya tienes, que entregues tu posesión. Y la tercera cosa que Dios nos demanda es la prescripción, es decir, las instrucciones claras. Cuando Dios nos va a proveer, Él siempre nos da instrucciones de cómo va a ser eso, de qué tenemos que hacer con eso que Él nos va a dar. Y aquí, si regresamos a nuestra historia, nuestro versículo clave, Segunda de Reyes, capítulo 4, pero ahora vamos a leer el versículo 3, que dice, Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entonces ahí estaba unas instrucciones muy precisas, ¿no? Una que fuera y pidiera vasijas prestadas.
que las pidiera, dice ahí, vacías y que no fueran pocas, ¿no? O sea, no le dijo qué cantidad pedir, pero pues obviamente le dijo no, que no sean pocas, ¿no? Que sean las suficientes. Y en el versículo 4 dice, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando esté llena, ponla aparte. Entonces, le dio otra clave importante, ¿no? Muchas veces las necesidades o las situaciones que suceden en nuestra familia, pues se tienen que arreglar justo ahí, ¿no? En lo privado. Por eso le dijo, ve y enciérrate con tus hijos, porque ellos iban a ser los protagonistas de ese milagro que iba a suceder, ¿no? Entonces, esas necesidades, esos problemas que tú tienes, pues los tenemos que resolver ahí, en ese núcleo familiar, ¿no? En esa privacidad que tenemos, a lo mejor orando juntos, a lo mejor sentándonos juntos a ver qué Dios quiere de nosotros. Ajá. Entonces, en ese enciérrate, pues busca un tiempo, busca un lugar apropiado para que la provisión de Dios venga, ¿no? Entonces, ahí había instrucciones importantes. Y pues tal vez estas instrucciones, si las vemos así, pues la mujer pudo haber estado confundida, ¿no? O esperaba que a lo mejor pues el milagro llegara de otra manera, ¿no? A lo mejor pensándolo humanamente, para mí lo más fácil hubiera sido pues que Eliseo le diera una provisión, ¿no? Que le compartiera lo mejor de lo que él tenía. Pues sabes qué, mujer, aquí está esto para que te ayudes, ¿no? Ese podría haber sido algo así como una solución más inmediata o una solución más convencional. Sin embargo, estas instrucciones serían el detonante de un milagro sin precedente, ¿no? Sería seguramente ese milagro alcanzaría o se manifestaría para más personas, ¿no? Sería como un momento perfecto, una plataforma perfecta para que el poder de Dios se manifestara y que ella recibiera esa provisión generosa, ¿no? Porque fíjense, la primera instrucción que le da es que fuera y pidiera vasijas. Entonces, obviamente, si ella iba a ir a pedir las vasijas, pues a lo mejor en ese momento pues iba a tener que decirles a esas personas pues para qué quería las vasijas, ¿no? O por qué necesitaba que le prestaran las vasijas. Y en un segundo momento, cuando esas vasijas fueron llenas del aceite y esta mujer vendió ese aceite, pues seguramente los que les prestaron las vasijas pues decían, wow, ¿no? O sea, ¿cómo le hizo esta mujer para tener eso, ¿no? Para obtener esa provisión. Y entonces seguramente eso iba a impactar la vida de esas otras personas que iban a ser trastocados con este milagro que ella recibió. Y así es en nuestra vida. No sé si ustedes lo han podido visualizar, pero cada vez que nosotras tenemos un problema, una dificultad, y Dios nos provee la salida, nos provee lo necesario para resolverlo, también somos instrumento para impactar otras vidas. Porque entonces, ante la situación que tú estabas viviendo y otros lo vieron, lo percibieron, y después ya se resolvió esa situación, pues se manifiesta el poder de Dios, ¿no? Y podemos decir, wow, no, pues es que a la hermana Dios la proveyó de esta manera, Dios la ayudó de esta forma, ¿no? Y entonces eso se convierte pues como en una fuente, ¿no? Que se derrama y que va contagiando y que va impactando otras vidas. Entonces, por eso a veces las instrucciones de Dios tienen que ser así de claras, ¿no? Y no pueden ser situaciones tan convencionales, cuando Dios obra de maneras maravillosas, milagrosas, porque eso va a ser justamente que el poder de Dios y que nuestra dependencia a Él sea total, ¿no? Imagínense que Eliseo hubiera sido el que le proveyera a esta mujer, que le diera lo que ella necesitaba. ¿Quién se hubiera llevado la honra y la gloria por eso? Pues Eliseo, ¿no? Y no Dios. En cambio, cuando ella fue obediente a esas instrucciones, pues el que se llevó la gloria y honra de ese milagro fue Dios, porque obró de una manera sobrenatural, de una manera milagrosa, ¿no? Tal vez como ella no lo hubiese imaginado. Y bueno, esas son las tres cosas, ¿no? Que Dios nos pide cuando
nosotros necesitamos provisión. Que le pidamos, que entreguemos lo que poseemos y que sigamos las instrucciones que Él nos da, ¿no? Así, que seamos obedientes a lo que Él nos pide. Y después vemos dos características de esa provisión que recibió esta mujer. La primera está en el versículo 6, entonces si regresamos a nuestra historia central, capítulo 4, versículo 6, dice, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Cuando Dios da, Él da lo que se necesita y en la cantidad adecuada, ¿no? Dice que aquí en ese momento, cuando se acabaron las vasijas, el aceite cesó. El número de vasijas que consiguieron fue la cantidad exacta de aceite que se tuvo y a partir solamente de esa vasija que contenía un poco de ese producto, ¿no? Pero no sobró ni faltó, no fue así como que, híjole, no sé, quedan 3 vasijas y ya no hay aceite, ¿no? O, híjole, está saliendo más aceite y ya no hay vasijas donde ponerla, ¿no? Entonces, vemos cómo la provisión de Dios siempre es la más atinada, la más adecuada para la situación que nosotras estemos viviendo, ¿no? Ahora, no va a sobrar ni va a faltar, ¿no? Sino que va a ser la adecuada. Y lo que se resalta también en este versículo es que la fe de esta mujer había sido fortalecida, ¿no? Había crecido, porque aún le dice a su hijo, trae más vasijas, ¿no? Ella estaba convencida de, de que Dios podía aún hacer más. Sin embargo, Jesús enseña en esta parte, o sea, ella tenía esa fe fortalecida porque estaba viendo el milagro, ¿no? Porque estaba viendo esa provisión de Dios, porque estaba viendo cómo Dios estaba obrando en esa necesidad que ella tenía. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de cómo Dios está obrando, lo hacemos consciente en nuestra vida, nuestra fe se va a fortalecer, ¿no? Porque Dios está obrando todos los días y en cada momento, pero a veces no lo hacemos consciente. Y entonces por eso nuestra fe se debilita, ¿no? Porque a lo mejor llevamos ya un tiempo pidiéndole a Dios por X situación y aún no estamos viendo como que ese aceite que está fluyendo, ¿no? Como en este caso con la mujer. Pero sin duda alguna, Dios está obrando, Dios está moviendo cosas, porque tú ya se lo pediste, porque tú ya se lo entregaste en sus manos. Entonces, Él está obrando, no dudes de eso, ¿no? A lo mejor tú todavía no lo ves, pero Dios ya está obrando en esa situación que tú ya pusiste en sus manos. Y aquí quiero que me acompañen a un versículo del Nuevo Testamento que nos habla justamente de esta fe. Y dice Mateo 17:20, por favor. Mateo 17:20. Mateo 17:20 dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Entonces, vean, no depende a lo mejor en sí del tamaño de la fe que tengamos, ¿no? Porque dice ahí que con fe como un grano de mostaza, el grano de mostaza es de las semillas más chiquititas que hay, ¿no? Es una semillita, uy, pues, no sé, como la cabecita de un alfiler, más o menos, para que se den idea, más o menos de ese tamaño es la semilla de un árbol de mostaza. Pero cuando esa semilla es sembrada y obviamente da fruto o empieza a crecer, el árbol que sale de eso es un árbol impresionante, de metros de altura, ¿no? Es un árbol muy grande. Entonces, a veces no es tanto el tamaño de la fe, sino el cómo
tú siembras esa fe, ¿no? Y cómo esa fe empieza a producir cosas. Entonces, lo importante aquí es creer, ¿no? Lo importante aquí es no dejar de creer en las promesas y en las cosas que Dios ya nos ha enseñado, porque de esa manera esa fe se va como regando, esa semillita de fe se va regando y pues obviamente empieza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer y a dar fruto de una manera impresionante, ¿no? Entonces, así de pequeñito, pero cuán grandes cosas puede hacer, ¿no? Dice que si tu fe fuera así de chiquita, tú le dirías a ese monte, quítate, y ese monte se quitaría, ¿no? Entonces, justamente ahí es cuando obra de manera sobrenatural el Señor, ¿no? Y aquí, bueno, este versículo nos refuerza que nada es imposible para Dios, que no es el tamaño de la fe lo que produce lo sobrenatural, sino que sea depositada la fe en Dios. Dios quiere tener el poder de, de darnos lo necesario, ¿no? Pero nosotros tenemos que creerle. Si tú empiezas a dudar de que Dios lo puede hacer, pues es como atar a Dios de mano, ¿no? Él no va a poder obrar porque no estás depositando esa confianza en Él. Y la otra característica de la provisión, aunque pudiese parecer contradictorio con lo que les acabo de decir, pero lo vamos a ver desde esta perspectiva. Dijimos que la provisión de Dios siempre es adecuada, o sea, la necesaria, la justa, lo que tú requieres. Pero también, a su vez, la provisión de Dios es abundante, porque Dios te va a dar más allá de lo que tú pensabas. Ajá. Y esto lo leemos en el versículo 7 de nuestra historia. Si regresamos a Segunda de Reyes 4:7, dice, vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. ¿Se acuerdan cuál fue la petición de la mujer al inicio de la historia? O sea, ella lo que quería era salvar a sus hijos de los acreedores, ¿cierto? O sea, ella dijo, pues es que tengo esta deuda, van a venir por mis hijos y pues yo no quiero, ¿no? Pues que se lleven a mis hijos. Esa era su necesidad, eso fue lo que le pidió. Y entonces vean cómo Dios le dio con abundancia. No solo le resolvió esa necesidad de que no se llevaran a sus hijos los acreedores, sino que también le dio abundantemente para que ella pudiera vivir de lo que quedara con sus hijos, ¿no? O sea, yo creo que en ese tiempo, pues el aceite era un elemento muy preciado, era algo de valor. Entonces, seguramente con las vasijas que ella logró recolectar, pudo pagar la deuda, pero también le quedó recurso suficiente para subsistir con sus hijos, ¿no? Ahí no dice, pues, por cuántos años ni cómo, pero bueno, lo que sabemos es que Dios la sustentó hasta el final, ¿no? Hasta el final de sus días, seguramente esta mujer tuvo sustento seguro. Y eso es en lo que debemos confiar. A veces, cuando nosotros le pedimos a Dios una necesidad, Dios es así de hermoso. Resuelve esa necesidad y nos da aún más de lo que nosotros le pedimos, ¿no? Nos sorprende y nos da aún más de eso que nosotros queríamos, ¿no? No sé, yo les podría poner un ejemplo. A lo mejor en una situación pues física, ¿no? Cuando mi esposo y yo queríamos tener nuestra casa propia, porque rentábamos, pues obviamente le pedimos a Dios, ¿no? Por un terreno, porque pudiéramos tener una casa, ¿no? Pero pues en nuestros planes era así, ¿no? Pues sabes que pues con que Dios nos dé un terreno de tanto por tanto y pues aunque nos hagamos unos cuartitos ahí y una cocinita y listo, ¿no? Ya con eso nosotros sentíamos satisfecha nuestra necesidad, ¿no? Pero realmente hoy por hoy yo me sorprendo de lo que Dios hizo, porque aparte de que Dios nos proveyó un terreno, nos proveyó para construir una casa, realmente puso medios y cosas hermosas para que hoy mi casa, que es su casa, pues pueda ser de bendición para otros, ¿no? A veces Dios nos ha dado la fortuna de organizar algunos eventos de la iglesia aquí en la casa y el ver que los hermanos vienen y que hay espacio para que convivamos, para que estén,
O sea, de verdad yo digo, gracias Señor, ¿no? Porque, o sea, de verdad tú me diste más de lo que yo pensé, ¿no? O sea, tú proveíste más y has usado esta casa para ser de bendición, ¿no? Y eso me llena de gozo. Y eso, bueno, es algo como muy tangible, pero yo creo que en muchas otras cosas Dios obra de esa manera, ¿no? A veces tú le pides por tu salud o le pides por tu matrimonio y Dios te sorprende y te da más de lo que realmente tú le pediste, ¿no? Porque Él es abundante, Él es bueno todo el tiempo con nosotros. Entonces confiemos en eso, ¿no? En que la provisión de Dios siempre va a abundar, va a ser más allá de lo que a lo mejor tú en un primer momento le pediste al Señor, ¿sale? Y bueno, eh, en este pasaje también Dios nos muestra que cuando nosotros presentamos nuestros problemas, debemos estar dispuestos a poner los recursos que tenemos, que Él ya nos ha dado, y obedecer sus mandamientos, ¿no? En eso se resume como que la historia que estamos viendo. Y al hacerlo así, vamos a presenciar lo que Dios hace en nuestras vidas. Y todo empieza porque clamamos a Dios. Todo empieza con ese clamor, con esa petición. Y todo termina al poner nuestra fe en Él. Y el resto lo va a hacer Dios, ¿sí? O sea, esta mujer pidió, puso su fe en Dios y el resto el Señor se encargó de hacer, ¿no? Y si me acompañas a Salmo 77:1, vean cómo el salmista nos invita a clamar al Señor, ¿no? A poner todas nuestras angustias, todas nuestras necesidades en las manos del Señor. Y dice así, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. O sea, aquí podemos ver esa confianza, ¿no? O sea, yo clamo, yo pido y tengo la certeza, tengo la fe de que Dios me está escuchando, de que Dios me escuchará y Él va a obrar, ¿no? Entonces, con eso nos tenemos que quedar. Ante cualquier necesidad, ante cualquier situación que estemos pasando, clamemos. Ahí empieza todo, en el clamar. Sí, pero recuerden que clamar pues no es solamente así como que, ay, pues pues yo quiero esto, ¿no? O sea, realmente es un sentir de necesidad, es un sentir de derramar tu corazón delante de Dios para pedirle aquello que hoy tú tanto estás necesitando, ¿no? O sea, no es como una petición así tan sencilla, es realmente clamar, es realmente derramarte, dar tiempo para entrar en esa comunión con Dios y pedirle, ¿no? Orarle a tu Padre celestial. Y entonces tener la certeza de que ya lo pusiste en sus manos y Él va a escuchar. Y entonces ese, ese tránsito entre el clamar y la respuesta, Dios tiene el control, ¿no? Dios está obrando y Dios lo va a hacer. ¿Ok? Y bueno, un poquito adicional a esto, les quiero dar otra perspectiva de esta historia. Hasta ahí terminaremos como que la enseñanza principal de la historia que hoy leímos. Sin embargo, les decía que si tú escudriñas esta historia, hay muchas más cosas que podemos aprender de ella. Pero vamos a ver qué representa hoy por hoy para nosotros, qué representan las vasijas y qué representa el aceite. En la Biblia, el aceite representa al Espíritu Santo. Generalmente en muchos pasajes que tú vas a leer en el Nuevo Testamento, representa al Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, nuestra guía, el que nos corrige, el que nos convence de pecado. Y las vasijas pueden o representan o están también simbolizadas por personas. Las vasijas son personas. Nosotros somos vasijas en las manos de Dios, ¿no? Vasijas o vasos también lo puedes encontrar así en la Biblia. Y bajo esta idea, por ejemplo, pues cuando Jesús vivió aquí en la tierra, dice que él fue ungido por su Padre con el Espíritu Santo. Y una vez que recibió esa unción, él pues hacía bienes, sanaba a los oprimidos, porque Dios estaba con él.
Entonces, justamente hoy, cuando el título de nuestro estudio es Llena tus vasijas, pues es justamente eso, ¿no? Dejar que el Espíritu Santo controle nuestras vidas, dejar que sea el Espíritu Santo el que llene todas las áreas de tu vida y le entregues a él el control. Eh, la mujer estaba convencida de que tenía poco aceite y podríamos decir que ese poco aceite representa a quienes buscamos hoy al Espíritu Santo. Si hoy nosotras nos sentimos, pues, a lo mejor con ese poco aceite o sentimos que no están satisfechas todas nuestras necesidades que tenemos, pues entonces requerimos de buscar al Espíritu Santo. Requerimos de buscar aún más esa relación estrecha e íntima con el Señor. ¿Y cómo vamos a lograr o cuál sería uno de los principios claves para lograr esa llenura también del Espíritu Santo? Además de las prácticas o de las disciplinas que como cristianas debemos de tener, del orar, de leer la palabra, de escuchar las predicaciones, de congregarnos y demás, un principio clave en todo esto es que nosotras aprendamos a buscar esas vasijas vacías y a llenarlas con lo que tenemos. Por ejemplo, eh, en este sentido, a lo mejor tú sientes que conoces poco de la palabra, ¿no? Porque a veces yo he escuchado que a veces algunas de nosotras decimos, pues es que yo no sé mucho de la palabra, ¿no? ¿Qué le puedo decir o qué le puedo compartir? Pues eso poquito que sabes, eso poquito que hoy tienes, compártelo con otra persona que represente una vasija vacía, alguien que no conozca, alguien que no sepa lo que hoy tú sabes, ¿no? Alguien que no tenga hoy lo que tú tienes, que es a Cristo en tu corazón, esa paz, ese amor. Entonces, en la medida en que tú consigues o tienes esas vasijas vacías en las cuales vas derramando ese aceite del que tú tienes, Dios te va a seguir llenando y llenando y llenando para que tú des más y más y más a otras personas, ¿no? Ese es como un principio básico también de este versículo. En la, en la historia vemos que cuando ella ponía las vasijas, el aceite seguía fluyendo, no se terminaba, ¿no? Hasta que ya no hubo más vasijas, entonces el aceite cesó. Entonces, si hoy nosotras queremos permanecer llenas del Espíritu, que ese Espíritu Santo fluya en nosotras, que esa guía, esa corrección del Señor fluya en nosotras, pues siempre estemos buscando a más personas con quien compartir, con quien de alguna dejar fluir ese aceite, ¿no? Y puede ser empezando por los más cercanos, ¿no? Nuestros hijos, nuestro esposo, nuestros papás, y así extendiendo, ¿no? A nuestros vecinos, a los amigos, a los compañeros de trabajo, ¿no? Entonces, todas esas personas pueden representar vasijas vacías y a veces, pues no somos capaces de compartir de ese aceite que nosotros tenemos, de esa guía del Espíritu Santo, para con otros. Y ese va a ser el principio clave, ¿no? A veces, aunque tú seas la que necesita ayuda, tú seas la que necesita provisión, si tú vas y ayudas a alguien más, la provisión del Señor, pues va a venir, ¿no? Yo he escuchado realmente testimonios hermosos que a lo mejor había alguien que no tenía suficiente provisión, pero con lo que tenía decidió ayudar a otro y pues Dios le multiplicó aún más, ¿no? O le dio aún más de lo que esa persona necesitaba. Entonces, aprendamos que el principio es que el aceite nunca va a terminar de fluir si nosotros seguimos compartiendo, si nosotros seguimos dando, si seguimos siendo de esos corazones generosos, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué Dios te va a dar más conocimiento de la Biblia, más, si tú te vas a quedar con él y no lo vas a compartir? Pues de nada serviría, ¿verdad? Se va a desperdiciar ese conocimiento, ese aceite. Pero si tú de lo que vas aprendiendo lo vas compartiendo con otros, pues Dios te va a llenar aún más, ¿no? Dios te va a seguir añadiendo más y más para que tú sigas compartiendo. Igual, ¿no? En la provisión material. Si con lo que hoy Dios nos da somos capaces de ser generosos, de ayudar a otros,
pues seguramente Dios va a seguir llenando nuestros graneros, porque sabe que eso que Él nos da va a seguir llegando a más corazones. Entonces, ese principio es un principio clave, ¿no? Y también pues como brevario cultural, en la Biblia hay muchos usos para el aceite. Entre ellos, te puedo compartir que ese aceite se usaba para consagrar a los sacerdotes, es decir, para apartarlos para Dios, ¿no? Para marcarlos como personas apartadas para Dios. Se utilizaba para ofrendas y sacrificios, se utilizaba para consagración del tabernáculo, o sea, para ungir los artículos que estaban en el tabernáculo y simbolizaba que eso era apartado para Dios. Se utilizaba también para purificar a los leprosos. Recuerda que en ese sentido la lepra representa también el pecado, ¿no? Entonces el aceite, el Espíritu Santo, sirve también para limpiar o nos va ayudando a limpiar nuestra vida de pecado, de inmundicia. También el aceite se usaba para las lámparas. Recuerdan esa parábola, ¿no? De las vírgenes prudentes, insensatas, ¿no? Que unas tenían suficiente aceite y las otras pues no tenían. Entonces también se usaba para las lámparas, se usaba para consagrar también o para nombrar a los reyes. Y bueno, también se usaba para ungir a los enfermos y especialmente el aceite de oliva, que era la que se usaba en esos tiempos, se utilizaba pues también como un buen sazonador para el alimento, ¿no? Como cosmético también era utilizado en la Biblia el aceite. Se usaba también como moneda, como cambio, ¿no? De mercancía. Te doy aceite por otra cosa que ellos necesitaban. Y en la que pues quiero enfocarme para concluir nuestro estudio es que el aceite se usaba como medicina, tanto externa como interna. Entonces, hoy por hoy llenemos nuestras vasijas, ¿no? Para que venga esa sanidad tanto exterior como interior en nuestras vidas. Y ahí me gustaría que me acompañaras a Lucas capítulo 10, versículo 34. Lucas 10:34. Dice así, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Este versículo está inserto en la historia del buen samaritano, pero este es un ejemplo de cómo el aceite era usado para sanar heridas, ¿no? Para corregir cosas, para ayudar a limpiar. Entonces, hoy por hoy, pues nosotros nos debemos de dejar llenar por el Señor, por ese Espíritu Santo, que estemos completamente llenas, porque eso va a hacer que haya una sanidad completa en nosotros, ¿no? Que cualquier herida que podamos tener, pues sea sanada por el Espíritu Santo de Dios, porque Él es el que va a consolar, el que va a fortalecer, el que va a poner el querer como el hacer en nosotras, ¿no? En cualquier situación que nosotras estemos viviendo. Entonces, pues hoy como conclusión de nuestro estudio, pongamos todo lo que necesitemos en manos de Dios y veremos satisfechas nuestras necesidades por su provisión. Mientras más grande sea nuestra medida de entrega y rendición a Él, más vasijas le pediremos a Dios llenar. Y mientras más vasijas pongamos en sus manos, más provisión entregará a nuestras vidas. Y Dios siempre usará lo que nos queda, no lo que hemos perdido, y nos entregará, perdón, Dios usará lo que nos queda y no lo que hemos perdido. Solo entreguemos nuestro corazón ante el Padre Celestial y humillémonos bajo su dirección y guía, y su provisión llegará. Entonces, pues suelta eso que hoy puedes tener, ponlo en las manos del Señor, entrégale lo que tú tienes y su provisión va a llegar. Eso tenlo por seguro. ¿Sale? Entonces,
Pues le doy gracias a Dios por este tiempo que nos permitió compartir. Espero que este estudio pues haya llenado tu corazón. Le doy gracias a Berito que nos hizo favor de escribir en el chat los versículos. Gracias, Berito. Eh, y pues bueno, Amada, si me acompañan a hacer una oración para terminar nuestro estudio y ahorita abrimos un espacio para algunos comentarios y para saludarnos. ¿Sale? Padre bendito, te doy tantas gracias por este tiempo de estudio que nos permitiste tener. Gracias por la vida de cada una de mis hermanas que hoy estuvo atenta a tu palabra. Yo te pido que tú hagas rema con esta palabra en sus corazones, que cada una de nosotras aprendamos a pedirte, a poner delante de ti nuestras necesidades y que entendamos, Señor, que tú siempre vas a usar lo que ya tenemos, que tú nos vas a dejar instrucciones claras de lo que quieres que hagamos, perdón, y permítenos ser obedientes a esas instrucciones que tú ya nos has dado y ayúdanos a disfrutar de esa provisión que tú nos des, a reconocer esa provisión que tú das en nuestras vidas y por sobre todo, Señor, a seguir compartiendo, a seguir llenando vasijas vacías de tu Santo Espíritu, Señor. Te doy gracias por sus vidas, bendice grandemente a sus familias, a sus matrimonios, en sus trabajos. Llévala, Señor, de tu mano a donde quiera que vayan, que tu Espíritu Santo sea en ellas, Padre Santo, redarguyendo, corrigiendo, exhortando, instruyendo en nuestras vidas, Padre. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.